19 del Evangelio según Lucas, y vamos a arrancar con una historia muy conocida, pero que siempre nos puede dejar algunas enseñanzas espirituales para aplicar a nuestra vida, porque de eso se trata, ¿no? De comprender los pasajes que estudiamos para aplicar sus enseñanzas a nuestra vida día tras día. Este es el octavo punto de esta tercera parte que nos ha hablado en el Evangelio según Lucas de un prolongado viaje del Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén. Leemos entonces ahí en Lucas el capítulo 19 los versículos que van del 1 al 10. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Querido Dios, gracias por poder estudiar tu palabra, porque sabemos que tú quieres hablarnos a través de ella. Te suplicamos que ahora nos ilumines a través de tu Santo Espíritu para captar las enseñanzas espirituales de este encuentro de Jesús con Zaqueo. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces en esta oportunidad vamos a ver cómo Jesús llevó a la salvación a un jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Y se trataba de un rico que vivía en Jericó. Dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Era comprensible que en esta ciudad hubiera no solamente recaudadores de impuestos, sino que hubiera alguno que fuera considerado como jefe de ellos, dado que debido a su prosperidad económica era lo que llamaríamos en nuestros días un paraíso impositivo. Podía el imperio cobrar mucho impuesto debido a que la actividad comercial era intensa en esta próspera ciudad de Jericó. Por eso el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y acá entendemos que la riqueza, como vamos a ver más adelante también, era producto de su trabajo como jefe de los publicanos, como jefe de los recaudadores de impuestos, ya que, como hemos explicado en otras oportunidades, a estos hombres que coordinaban grupos de recaudadores, Roma les daba la posibilidad de que una vez que le entregara una cierta cantidad de dinero, poder quedarse con todo lo que pudieran recaudar de más. Y esto se nota que fue lo que hizo Zaqueo por mucho tiempo, y eso le trajo como consecuencia el que era una persona de muy buena posición económica. Bueno, este hombre, Zaqueo, se interesó por conocer a Jesús, pero tenía como dificultad que era de baja estatura. A los niños les llama mucho la atención cuando les contamos la historia de Zaqueo y les hablamos de que era petizo, como decimos nosotros en la Argentina, ¿no? Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. En la versión popular Dios habla hoy, dice, quería conocer a Jesús. La Biblia Américas dice, trataba de ver quién era Jesús.
Y en la Nueva Versión Internacional dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, ¿no? La fama de Jesús habría llegado a los oídos de Zaqueo, y él quería verlo en vivo y en directo, tener una perspectiva directa acerca de quién era este que seguramente habría oído, era un maestro, era un profeta, era un rabino, cosa por el estilo. Sin embargo, como había una multitud que seguía a Jesús, no le era posible a Zaqueo verlo con facilidad debido a su pequeña estatura. En la versión popular dice, no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. En la Nueva Versión Internacional dice, la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Bueno, acá nos encontramos con un hombre que tiene una dificultad, pero que muestra que su interés en Jesús era realmente importante y por eso busca una solución. Realmente qué bueno es cuando tenemos un interés tan grande en Jesús como para buscar con ingenio cómo superar las trabas que tengamos para vivir una comunión intensa con Él. Dice el versículo 4, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. O sea, como dice la versión popular de hoy, por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar, ¿no? Realmente este hombre Zaqueo no se conformó con las dificultades propias de su baja estatura. Y esto me lleva a pensar qué importante que es que cada uno de nosotros supere sus propias dificultades, ¿no? Cada uno de nosotros tiene lo suyo. Unos son bajos y otros somos tan altos que muchas veces nos hemos golpeado la cabeza por no agacharnos lo suficiente cuando pasamos por un lugar. Unos son tan delgados que sienten que el viento se los lleva y otros estamos tan pesaditos que realmente nos hace mal a nuestros huesos y a nuestra presión arterial y tenemos que bajar necesariamente porque si no andamos con problemas en nuestra salud. Bueno, somos distintos y lo importante es que superemos nuestras limitaciones para llegar a tener un encuentro constante con el Señor Jesucristo. Sobre todo aquellos que ya tuvimos un encuentro general, por así decirlo, que nos llevó al nuevo nacimiento, debemos procurar encontrarnos con Jesús cuando leemos la Biblia y cuando oramos, al escuchar su voz, al sentir su presencia con nosotros. Bien, en tercer lugar, al ver a Zaqueo, Jesús se autoinvitó a su casa. Interesante esto, ¿no? Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Acá vemos a Jesús como alguien que estaba alerta sobre lo que pasaba a su alrededor. Y en este sentido creo que todo cristiano debería imitar. No, como cristianos no deberíamos ser de esas personas que la vida les pasa por encima, ¿no? Sino que debemos estar alertas a ver dónde hay algo que nosotros debemos hacer, hay alguien a quien podemos ayudar, hay un propósito que Dios nos puede marcar acerca de qué es lo que podemos hacer, de manera que podamos ubicarnos dentro del plan que Dios ha trazado para nuestra vida. Como dice muy bien nuestro hermano Blackaby en su libro Mi experiencia con Dios, debemos ver dónde Dios está orando, para sumarnos nosotros a ese orar de Dios. Y acá Jesús vio que realmente Zaqueo ya había mostrado un interés en él como para dar pie a que él con su presencia, con la presencia de Jesús en el hogar de Zaqueo, pudiera completar lo que le faltaba todavía para ser salvo. Y vemos acá otra buena actitud de Zaqueo, porque dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
hay acá dos actitudes positivas. Una es que le hizo caso a Jesús e hizo las cosas con rapidez, descendió a prisa, ¿no? Y la otra es que se sintió realmente contento, tuvo gusto, como dice la versión popular, de recibir a Jesús. Dice la versión popular de Dios habla hoy, Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. En la nueva versión internacional dice así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Queridos hermanos, estamos recibiendo con gozo a Jesús en nuestra casa, es decir, le estamos dando el lugar que Jesús quiere ocupar como centro de nuestro hogar. Nos da mucha alegría la presencia de Jesús en nuestra vida y en nuestra familia. Creo que esto es determinante para vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana abundante. Muchas veces buscamos a Dios solamente cuando tenemos problemas, ¿no? Como dicen algunos, cuando nos está apretando la soga y sentimos que ya nos va a ahorcar el problema, ahí decimos, ¡oh, Dios mío! No, no debería ser así, sino que constantemente debemos gozarnos por la presencia de Jesús en nuestra vida. Y entonces acá viene la parte negativa, ¿no? Al ver esto, dice el versículo 7, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Se escandalizaron los que estaban ahí, cerca, viendo a Jesús entrar en la casa de un pecador, entre comillas. Ellos también eran pecadores, pero no se reconocían como tales o pensaban que Zaqueo era más pecador que ellos. Quizás muchos de ellos eran más pecadores que Zaqueo, a pesar de que Zaqueo no era ninguna joya, como decimos nosotros popularmente, conforme lo que vamos a ver de inmediato, ¿no? Qué bueno, queridos hermanos, cuando nos miramos más hacia adentro que lo que miramos hacia afuera a nuestros prójimos. Cuando somos conscientes de nuestros propios pecados antes de poder señalar los pecados del otro. Y lo peor que podemos hacer es el criticar a aquellos que tratan de identificarse con los necesitados, ¿no? Como era el caso de este hombre Zaqueo. Bueno, y acá llegamos a la parte más importante, y es lo que sucede con Zaqueo. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, o sea, asumió una actitud así solemne, le dio importancia a lo que iba a decir y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué les parece? No sé si ustedes recuerdan, en otras oportunidades yo he dicho, con ricos como realmente cambiaría tanto nuestra situación en la sociedad. Porque ¿cuántos son ricos por sinvergüenza? Porque se han adueñado de lo que no le corresponde. No en todos los casos, lo que legalicemos. Pero hay cada rico que realmente ha cometido fraude, como dice acá Zaqueo, que se ha apropiado de lo que no le correspondía, que ha aprovechado la ingenuidad de alguien y ha hecho negocios con la falta de visión o de preparación o ingenuidad de alguien y le arrebató de pronto lo que esa persona tenía y así se hizo rico. Se aprovechó de un cargo para con una información privilegiada hacer negocios cuando realmente el común de los mortales no sabemos bien cómo se manejan todos esos vaivenes de que sube y baja el dólar y cosas por el estilo. Acá este hombre hizo dos cosas. Una, se comprometió a dar la mitad de lo que tenía a los pobres. No es poca cosa el estar dispuesto a dar la mitad de lo que tenemos a los pobres. Pero más allá de eso, se comprometió a devolver 4 veces más cualquier cosa que fuera dinero mal habido, lo cual iba mucho más allá de lo que la ley exigía, de lo que la ley de Moisés demandaba.
Realmente aquel hombre estaba tan tocado por la presencia de Jesús que le demostró un cambio de vida, un cambio de rumbo con base en estas dos decisiones. Y porque esto lo entendió así Jesús, según el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús dijo: bueno, este hombre ha demostrado ser merecedor de la salvación, porque ha demostrado tener una fe salvadora, como la tuvo el padre de la fe, Abraham. Él, que es un descendiente más de Abraham, aunque haya sido sinvergüenza, aunque haya estafado a los demás, aunque haya cometido delitos económicos, eso no quita que él también es descendiente de Abraham en lo físico, y ahora demuestra que es merecedor de esa descendencia al actuar con una fe que lo lleva a esta decisión drástica de dar la mitad de sus bienes a los pobres y de devolver 4 veces todo aquello en lo que hubiera estafado a los demás. Y para completar, el Señor dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evidentemente que acá está contestando las críticas a las que se refiere el versículo 7, ¿no? Era una manera indirecta de decirle: ¿saben por qué yo vengo acá? Porque yo he venido a buscar al que está perdido, ¿no? Y acá muchos creen ver, yo creo que tienen razón, una referencia a un hermoso pasaje que encontramos nosotros en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, el versículo 16, que voy a leer por su claridad acá en la traducción del lenguaje actual, que dice así: yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerza. Y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él. Qué hermoso pasaje, ¿no es cierto, queridos hermanos? Bueno, realmente Jesús, como Hijo de Dios, vino como buen pastor a tomar a toda oveja necesitada para poder alimentarla espiritualmente, para cuidarla espiritualmente, para hacer esa obra que solamente Él podía y sigue pudiendo hacer en nuestra vida, como la de todo aquel que con base en nuestro testimonio se vea motivado a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué pasaje, no es cierto, no por conocido, lleno de enseñanzas que debemos recordar siempre? El de este que nos muestra Jesús llevando la salvación a este jefe de publicanos, a este jefe de recaudadores de impuestos que se llamó Zaqueo. Vamos a orar pidiendo que Dios nos mantenga alerta a que estas enseñanzas queden grabadas en nuestra mente y corazón. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y por cada una de estas enseñanzas que nos deja este pasaje tan claro y tan contundente, a que realmente podamos cada uno de nosotros recordar lo que tú nos has mostrado y vivir de acuerdo con cada una de estas enseñanzas. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.